¿Sabías que hay un libro en la Biblia que predijo con escalofriante exactitud la caída de imperios, el nacimiento de Cristo, su crucifixión, y hasta el fin del mundo tal como lo conocemos? Un libro tan poderoso que cuando lo abres, es como si estuvieras leyendo los titulares del periódico de hoy, escritos hace más de 2700 años. Un libro que los líderes mundiales deberían estudiar antes de tomar cualquier decisión, porque contiene las claves del destino de las naciones. Ese libro es Isaías, y lo que estás a punto de descubrir te va a dejar sin aliento. Pero antes de continuar, déjame advertirte algo, lo que vas a escuchar no es solo historia antigua. Son palabras que Dios mismo dictó para que llegaran hasta ti, hasta este momento exacto en el que vives. Y si decides ignorarlas, las consecuencias pueden ser más terribles de lo que imaginas. Porque Isaías no escribió solo para su época, escribió para la nuestra. Y las señales que él describió están sucediendo ahora mismo, frente a nuestros ojos. Imagínate por un momento el año 740 a.C. El mundo era un lugar brutal, dominado por imperios sedientos de sangre. En medio de este caos, en la pequeña nación de Judá, vivía un hombre llamado Isaías. No era un guerrero, no era un rey, no tenía ejércitos. Era simplemente un profeta. Pero las palabras que salían de su boca tenían el poder de hacer temblar a los más poderosos de la tierra. Isaías había nacido en una familia noble, probablemente tenía acceso a los círculos de poder de Jerusalén. Era educado, refinado, conocía las costumbres de la corte real. Pero todo eso cambió en un instante, en una experiencia que marcó para siempre el curso de la historia humana. Fue en el año que murió el rey Usías cuando Isaías tuvo una visión que lo transformó completamente. Imagínate la escena, Isaías está en el templo, quizás meditando, quizás orando por su nación que atravesaba momentos difíciles. De repente, el velo entre lo terrenal y lo celestial se rasga ante sus ojos. Ve el trono de Dios, alto y sublime, y la gloria divina llena todo el templo. Serafines de 6 alas vuelan a su alrededor gritando, «Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». El templo se llena de humo, los cimientos tiemblan. Isaías cae de rodillas, aterrorizado, gritando, «¡Ay de mí! Que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos». En ese momento, uno de los serafines toma con tenazas un carbón encendido del altar y toca los labios de Isaías, purificándolo. Luego viene la voz de Dios, «¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros?». Y Isaías, transformado por esa experiencia sobrenatural, responde, «Heme aquí, envíame a mí». Pero aquí viene lo inquietante, cuando Dios le explica su misión, no le promete éxito, no le garantiza que la gente lo va a escuchar. Al contrario, le dice algo aterrador, «Anda, y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad». ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Dios estaba enviando a Isaías con un mensaje que la mayoría iba a rechazar. Era una misión aparentemente imposible, hablar verdades que nadie quería escuchar, pronunciar juicios que todos querían evitar, anunciar calamidades que preferían ignorar. Y sin embargo, Isaías aceptó. Desde ese momento, Isaías se convirtió en la voz de Dios para su generación y para todas las generaciones futuras. Durante más de 40 años, desde el reinado de Usías hasta el de Ezequías, Isaías proclamó mensajes que hacían temblar a reyes y que cambiaban el rumbo de la historia. No era popular, no era querido, muchas veces era perseguido. Pero sus palabras tenían un poder sobrenatural que traspasaba el tiempo. Y aquí es donde la historia se vuelve escalofriante, porque las profecías de Isaías no se limitaron a su época. Cuando abres el libro de Isaías, no estás leyendo solo historia antigua, estás leyendo el periódico del futuro. Estás leyendo eventos que se cumplieron hace 2000 años, eventos que se están cumpliendo hoy, y eventos que aún están por cumplirse y que cambiarán para siempre el destino de la humanidad. Pero déjame advertirte algo que te va a poner los pelos de punta. Las profecías de Isaías sobre destrucción y juicio no fueron solo para Israel. Fueron para todas las naciones. Fue para Babilonia,
fue para Asiria, fue para Egipto, fue para Damasco, fue para todas las naciones que se levantaron contra Dios. Y muchas de esas profecías se cumplieron con una precisión tan exacta que da miedo. ¿Recuerdas cuando Isaías profetizó la caída del imperio babilónico? En los capítulos 13 y 14, con una precisión quirúrgica, describe cómo Babilonia, la ciudad más poderosa del mundo antiguo, sería destruida para siempre. Y será Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, como cuando destruyó Dios a Sodoma y a Gomorra. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará tienda allí el árabe, ni pastores tendrán allí majada. ¿Y qué pasó? Exactamente lo que Isaías profetizó. Babilonia cayó, fue destruida, y hasta el día de hoy, 2500 años después, sigue siendo un montón de ruinas en el desierto. Nadie vive allí, nadie levanta tiendas allí. La profecía se cumplió al pie de la letra. Pero eso no es nada comparado con lo que viene. Porque Isaías no solo profetizó sobre su época, profetizó sobre tiempos que nosotros estamos viviendo ahora mismo. En el capítulo 24, Isaías describe una devastación global que te va a helar la sangre. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Y será el pueblo como el sacerdote, el siervo como su señor, la criada como su señora, el que compra como el que vende, el que presta como el que toma prestado, el que debe como el que da al ogro. Del todo será vaciada la tierra, y enteramente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. ¿Te suena familiar? ¿No te recuerda a lo que estamos viendo hoy en el mundo? Crisis económicas globales, desastres naturales sin precedentes, guerras que amenazan con destruir naciones enteras, pandemias que paran el mundo. Isaías lo vio todo, hace más de 2700 años. Pero lo que más escalofríos produce es cuando Isaías describe el día del juicio final. En el capítulo 2, versículo 19, dice, «Y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando él se levante para castigar la tierra». ¿Imaginas el terror de ese día? Un día cuando todos los que se creyeron poderosos, todos los que pensaron que podían vivir sin Dios, todos los que ignoraron sus advertencias, van a correr desesperados buscando dónde esconderse del juicio divino. Pero no habrá dónde huir, porque como dice el versículo 20, aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que le hicieron para que adorase. Y aquí es donde la cosa se pone realmente aterradora, porque Isaías nos dice que este juicio no es algo lejano, no es algo que tal vez pase en un futuro distante. Es algo inminente, algo que se está acercando cada día más. Los signos que él describió los estamos viendo ahora. En el capítulo 13, versículos 9 al 10, Isaías dice, «He aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad, y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor». ¿No te resulta perturbador que estemos viendo exactamente estas señales? Eclipses solares que oscurecen el mundo, fenómenos astronómicos sin precedentes, el sol que parece estar cambiando, lunas de sangre que aparecen con una frecuencia alarmante. Todo lo que Isaías describió se está cumpliendo ante nuestros ojos. Pero espera, porque lo más impactante aún no te lo he contado. Lo más escalofriante de las profecías de Isaías es que no solo hablan de juicio y destrucción. Hablan de algo que ya se cumplió con una precisión tan exacta que cuando lo descubres, tu fe en la palabra de Dios se dispara a niveles que nunca imaginaste. Isaías profetizó sobre el Mesías con una precisión tan detallada que es imposible que haya sido casualidad. 700 años antes de que Jesús naciera, Isaías describió su nacimiento, su vida, su muerte y su resurrección con una exactitud que te va a dejar sin palabras. En el capítulo 7, versículo 14, Isaías profetiza, «Por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel». 700 años después, una virgen llamada María concibió por obra del Espíritu Santo y dio a luz a Jesús, el Emanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Casualidad? Imposible. Pero eso es solo el comienzo.
En el capítulo 9, versículos 6 y 7, Isaías describe al Mesías de una manera que te va a dar escalofríos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán fin, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Imagínate el impacto de estas palabras cuando fueron pronunciadas por primera vez. Isaías estaba declarando que un niño que nacería sería nada menos que Dios mismo hecho carne. Dios fuerte, Padre eterno. No estaba hablando de un simple profeta o un rey humano. Estaba hablando del mismo Dios encarnado. Y 700 años después, ese niño nació en Belén. Jesús, el Cristo, el Mesías prometido, el mismo que Isaías había visto en visión siglos antes de su nacimiento. Pero lo que más te va a impactar es el capítulo 53 de Isaías. Aquí es donde Isaías describe la pasión y muerte de Cristo con una precisión tan detallada que parece que estuviera parado al pie de la cruz, viendo todo suceder en tiempo real. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Isaías estaba viendo la cruz del Calvario 700 años antes de que sucediera. Estaba viendo a Jesús siendo azotado, herido, molido por nuestros pecados. Estaba viendo el momento exacto en que la salvación de la humanidad se consumaría. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Isaías vio a Jesús siendo llevado al Calvario en silencio, sin defenderse, sin abrir su boca para justificarse, cumpliendo hasta el más mínimo detalle lo que estaba escrito. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Jesús fue crucificado entre dos ladrones, como si fuera un malhechor, pero fue sepultado en la tumba de José de Arimatea, un hombre rico. Exactamente como Isaías lo había profetizado. Pero aquí viene lo más poderoso, verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Isaías no solo vio la muerte de Cristo, vio su resurrección. Vio que después del sufrimiento vendría la victoria. Vio que la muerte no sería el final, sino el comienzo de la salvación para toda la humanidad. Y todo se cumplió exactamente como Isaías lo profetizó. Cada detalle, cada palabra, cada descripción. La precisión es tan exacta que muchos escépticos han tratado de argumentar que el libro de Isaías fue escrito después de los eventos, no antes. Pero la evidencia arqueológica es contundente. Los manuscritos del Mar Muerto confirman que el libro de Isaías existía siglos antes del nacimiento de Cristo. ¿Pero sabes qué es lo que más escalofríos produce? Que si Isaías acertó con tanta precisión en las profecías sobre el Mesías, si cada detalle de la primera venida de Cristo se cumplió exactamente como él lo profetizó, entonces también podemos estar seguros de que las profecías sobre la segunda venida de Cristo se van a cumplir con la misma exactitud. Y esas profecías son las que deberían hacernos temblar, porque hablan de un juicio final que será más terrible de lo que la mente humana puede comprender. En el capítulo 66, Isaías describe la segunda venida de Cristo de una manera que te va a quitar el sueño, porque aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a toda carne, y los muertos de Jehová serán multiplicados. ¿Imaginas ese día? El mismo Jesús que vino la primera vez como un cordero manso, como el varón de dolores que no abrió su boca, regresará como el león de Judá, como el Rey de reyes y Señor de señores, para juzgar a los vivos y a los muertos. Pero aquí es donde las profecías de Isaías se vuelven aún más perturbadoras, porque no solo habla del juicio final,
habla de señales específicas que indicarán que ese día está cerca. Y esas señales las estamos viendo ahora mismo. En el capítulo 17, Isaías profetiza sobre Damasco, profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad, y será montón de ruinas. Damasco es una de las ciudades más antiguas del mundo, ha existido por más de 4000 años. Pero Isaías profetizó que llegaría un día en que sería completamente destruida, convertida en un montón de ruinas. ¿Y qué estamos viendo hoy? La guerra en Siria ha devastado Damasco como nunca antes en su historia. Partes enteras de la ciudad han sido reducidas a escombros. La profecía se está cumpliendo ante nuestros ojos. En el capítulo 19, Isaías profetiza sobre Egipto, profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Y levantaré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad, y reino contra reino. ¿No es exactamente lo que hemos visto en Egipto en los últimos años? La primavera árabe, las revoluciones, egipcios peleando contra egipcios, el país sumido en el caos. Todo exactamente como Isaías lo profetizó hace más de 2500 años. Pero lo que más miedo debería darnos es que estas profecías sobre las naciones son solo el preludio de algo mucho más grande y aterrador. Son las señales de que el día del juicio final se está acercando. En el capítulo 34, Isaías describe ese día con palabras que te van a helar la sangre, porque la indignación de Jehová está sobre todas las naciones, y su ira sobre todo el ejército de ellas, las destruirá y las entregará al matadero. Y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cuerpos muertos se levantará hedor, y los montes se desleirán por la sangre de ellos. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Isaías está describiendo una destrucción tan completa, tan total, que hasta los mismos cielos van a ser enrollados como un pergamino. Es el fin del mundo tal como lo conocemos. Pero aquí es donde muchas personas cometen un error fatal. Piensan que estas profecías son solo simbólicas, que no se van a cumplir literalmente. Pero recuerda, las profecías de Isaías sobre el Mesías se cumplieron literalmente, cada detalle, cada palabra. Las profecías sobre las naciones se han cumplido literalmente. ¿Por qué las profecías sobre el juicio final serían diferentes? Y aquí es donde la cosa se vuelve realmente aterradora, porque Isaías no solo describe el juicio, describe también las razones por las cuales Dios va a juzgar al mundo. Y cuando escuches estas razones, vas a entender por qué vivimos en tiempos tan peligrosos. En el capítulo 5, Isaías pronuncia una serie de ayes, de juicios, que parecen escritos específicamente para nuestra época. Hay de los que juntan casa a casa, y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? ¿No es exactamente lo que estamos viendo hoy? Corporaciones gigantescas que acaparan propiedades, que concentran la riqueza, que dejan a millones de personas sin hogar mientras unos pocos controlan todo. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Una descripción perfecta de una sociedad adicta al alcohol, a las drogas, a los placeres que destruyen el alma. Hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad, y el pecado como con coyundas de carreta. Una sociedad que arrastra el pecado como si fuera algo deseable, que celebra lo que Dios aborrece. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. ¿No es exactamente lo que estamos viendo? Una sociedad que llama bueno a lo malo y malo a lo bueno, que ha perdido completamente el sentido moral. Hay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Una generación que cree que puede vivir sin Dios, que piensa que la ciencia y la tecnología pueden resolver todos los problemas, que se cree más sabia que el creador del universo. Cada uno de estos juicios describe perfectamente la sociedad en la que vivimos. Y si Isaías tenía razón sobre el estado del mundo en los últimos tiempos, también tiene razón sobre lo que viene después. Pero aquí es donde las profecías de Isaías se vuelven aún más específicas y aterradoras.
En el capítulo 26, describe cómo será el juicio para aquellos que rechazaron a Dios, porque cuando tus juicios están en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Se mostrará piedad al malvado, y no aprenderá justicia, en tierra de rectitud hará iniquidad, y no mirará a la majestad de Jehová. Jehová, cuando se alce tu mano, no la verán, pero verán al fin, y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Isaías está diciendo que incluso cuando Dios esté ejecutando juicio sobre la tierra, habrá personas que se negarán a arrepentirse, que seguirán en su maldad hasta el final. Y para esas personas, el fuego del juicio divino será su destino final. Pero lo más escalofriante viene en los versículos que siguen: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo. Porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la ira. Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Isaías está describiendo la resurrección de los muertos y el juicio final. Está describiendo un tiempo cuando Dios mismo saldrá de su lugar para castigar la maldad de la tierra. Y está aconsejando a su pueblo que se esconda, que cierre sus puertas, que se refugie en Dios mientras pasa la ira divina. ¿No te resulta aterrador pensar que tal vez estamos viviendo en esos tiempos? ¿Que tal vez todas las señales que Isaías describió se están cumpliendo ahora mismo y no nos estamos dando cuenta? Pero aquí es donde quiero que entiendas algo crucial. Isaías no escribió estas profecías solo para asustarnos. Las escribió para advertirnos, para darnos tiempo de arrepentirnos, para mostrarnos que todavía hay esperanza si nos volvemos a Dios. Porque junto con todas estas profecías de juicio, Isaías también profetizó sobre la misericordia de Dios, sobre la salvación que Él ofrece a todo aquel que se arrepiente de sus pecados. En el capítulo 55, Isaías extiende la invitación más hermosa que jamás se haya escrito. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿Te das cuenta de la belleza de esta invitación? Dios está diciendo: no importa quién seas, no importa qué hayas hecho, no importa cuán sediento estés espiritualmente, ven a mí. La salvación es gratis, no tienes que pagar nada por ella. Yo ya pagué el precio. Y luego viene la promesa más poderosa: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Escuchaste eso? Mientras puede ser hallado, en tanto que está cercano. Hay un tiempo para buscar a Dios, y ese tiempo es ahora. No sabemos cuándo se cerrará la puerta de la misericordia, no sabemos cuándo llegará el día en que ya será demasiado tarde. Pero mientras tengamos vida, mientras tengamos aliento, mientras tengamos la oportunidad, podemos volvernos a Dios y encontrar perdón. No importa que tan grande sea nuestro pecado, la misericordia de Dios es más grande. En el capítulo 43, Dios dice a través de Isaías: pero ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Esta es la promesa de Dios para todos los que confían en Él. No importa por qué pruebas estés pasando, no importa qué tan difícil sea tu situación, si te vuelves a Dios, Él estará contigo. Las aguas no te ahogarán, el fuego no te quemará, porque Él es tu Salvador. Pero aquí viene algo que te va a asombrar aún más. Las profecías de Isaías no terminan con el juicio, terminan con una visión gloriosa del futuro que Dios tiene preparado para aquellos que lo aman.
En los capítulos 65 y 66, Isaías describe los cielos nuevos y la tierra nueva que Dios va a crear después del juicio final, porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Más os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí que yo crearé a Jerusalén alegría, y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro, ni voz de clamor. ¿Puedes imaginarte un mundo así? Un mundo donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento, donde no hay muerte, donde no hay llanto. Un mundo donde Dios mismo habita con su pueblo y es su luz eterna. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Un mundo donde el trabajo no será una maldición sino una bendición, donde no habrá injusticia, donde cada persona disfrutará del fruto de su esfuerzo. Y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán, ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Un mundo donde hasta la naturaleza será transformada, donde no habrá depredación, donde la paz reinará sobre toda la creación. Pero aquí está la clave, esta promesa es solo para aquellos que se hayan arrepentido de sus pecados y hayan puesto su confianza en el Mesías que Isaías profetizó. Solo para aquellos que hayan aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Porque en el capítulo 66, versículo 24, Isaías también nos da una visión aterradora del destino de aquellos que rechazaron a Dios, y saldrán, y verán los cuerpos muertos de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a toda carne. Esta es una descripción del infierno, del castigo eterno para aquellos que rechazaron la salvación de Dios. Un lugar donde el tormento nunca termina, donde el fuego nunca se apaga, donde el sufrimiento es eterno. Y aquí es donde las profecías de Isaías nos confrontan con la decisión más importante de nuestras vidas. No es una decisión que podamos posponer, no es algo que podamos dejar para mañana. Es una decisión que tenemos que tomar ahora, en este momento, mientras todavía tenemos tiempo. Porque como dice Isaías en el capítulo 57, versículo 21, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No habrá paz para aquellos que rechacen a Dios, no habrá descanso, no habrá tranquilidad. Solo juicio, solo condenación eterna. Pero para aquellos que se arrepientan, para aquellos que se vuelvan a Dios, la promesa es completamente diferente. En el capítulo 57, versículos 15 y 16, Dios dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu, y las almas que yo he creado. ¿Escuchaste eso? El Dios Altísimo, el que habita la eternidad, el Santo de Israel, dice que habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Si reconoces tu pecado, si te humillas delante de Dios, si te arrepientes de corazón, Él habitará contigo. El mismo Dios que juzgará al mundo con fuego se convertirá en tu refugio, en tu fortaleza, en tu Salvador. Pero déjame contarte algo más que va a impactarte profundamente sobre las profecías de Isaías. No solo profetizó sobre eventos futuros, también profetizó sobre la manera exacta en que Dios iba a salvar a la humanidad. Y esta profecía es tan detallada, tan precisa, que cuando la entiendas completamente, tu fe va a ser inquebrantable. En el capítulo 52, versículo 13, Isaías introduce al siervo sufriente, «He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto». Pero luego, inmediatamente después, describe algo que parece contradictorio, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? Isaías está profetizando que el Mesías sería al mismo tiempo exaltado y desfigurado, glorificado y humillado.
Y eso es exactamente lo que pasó con Jesús. Fue exaltado como el Rey de Reyes, pero también fue desfigurado en la cruz más que cualquier otro ser humano. Y luego viene el capítulo 53 completo, que es como una película en alta definición de la crucifixión de Cristo, escrita 700 años antes de que sucediera. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Isaías está diciendo que cuando el Mesías aparezca, no va a ser lo que la gente espera. No va a ser un rey poderoso con ejércitos, no va a ser alguien físicamente atractivo que impresione por su apariencia. Va a ser humilde, común, como una raíz que crece en tierra seca. Y eso es exactamente lo que pasó con Jesús. Nació en un pesebre, creció en Nazaret, un pueblo despreciado, trabajó como carpintero. No tenía ejércitos, no tenía riquezas, no tenía poder político. Era, en apariencia, un hombre común y corriente. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Jesús fue despreciado por los líderes religiosos de su tiempo, fue rechazado por su propio pueblo, fue abandonado hasta por sus discípulos. Fue un varón de dolores, experimentado en quebranto. Su vida estuvo marcada por el sufrimiento, por la incomprensión, por el rechazo. Pero aquí viene lo más poderoso: ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. La gente pensó que Jesús estaba siendo castigado por sus propios pecados, que Dios lo estaba hiriendo por algo malo que había hecho. Pero Isaías revela la verdad: él estaba llevando nuestras enfermedades, estaba sufriendo nuestros dolores. No era su castigo, era el nuestro. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esta es la esencia del Evangelio, profetizada 700 años antes de que sucediera. Jesús no murió por sus pecados, murió por los nuestros. El castigo que nosotros merecíamos cayó sobre él. Las heridas que él recibió fueron para nuestra sanidad. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos hemos pecado, todos nos hemos apartado del camino de Dios como ovejas perdidas. Pero Dios, en su infinito amor y misericordia, cargó todos nuestros pecados sobre su Hijo. Jesús se convirtió en el chivo expiatorio de la humanidad, llevando sobre sí la culpa de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. En los juicios ante Pilato y ante Herodes, Jesús permaneció en silencio la mayor parte del tiempo. No se defendió, no protestó por la injusticia, no clamó por sus derechos. Como cordero llevado al matadero, se entregó voluntariamente para cumplir la voluntad del Padre. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Jesús fue arrestado ilegalmente, juzgado injustamente, y ejecutado como un criminal. Fue cortado de la tierra de los vivientes en la flor de su vida, a los 33 años. Y todo esto fue por la rebelión del pueblo de Dios, por nuestros pecados. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Jesús fue crucificado entre dos ladrones, como si fuera un criminal más. Pero fue sepultado en la tumba de José de Arimatea, un hombre rico que donó su sepulcro nuevo para el cuerpo del Señor. Aunque nunca hizo maldad, aunque fue completamente inocente, murió como si fuera culpable. Pero aquí viene lo más glorioso: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Isaías está profetizando que después de la muerte vendría la vida. Que después del sufrimiento vendría la victoria. Que la muerte de Cristo no sería el final, sino el comienzo de la salvación para toda la humanidad. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho.
Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Jesús vería el resultado de su sacrificio, el fruto de su sufrimiento. Vería a millones y millones de personas siendo salvadas por su muerte en la cruz. Y eso lo satisfaría completamente. Su sacrificio no habría sido en vano. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. El final de la historia no sería la humillación, sino la exaltación. Dios le daría a su Hijo el nombre que es sobre todo nombre. Le daría toda autoridad en el cielo y en la tierra. Le daría un reino eterno que nunca tendría fin. Y todo esto se cumplió exactamente como Isaías lo profetizó. La muerte de Cristo, su resurrección, su ascensión, su exaltación a la diestra del Padre. Todo, absolutamente todo, sucedió como estaba escrito. Pero ¿sabes qué es lo más impactante de todo esto? Que esta salvación que Cristo logró en la cruz no es automática. No es que todos los seres humanos van a ser salvos por el simple hecho de que Cristo murió por ellos. La salvación tiene que ser recibida, tiene que ser aceptada por fe. En el capítulo 53, versículo 11, dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. No dice a todos, dice a muchos. La salvación está disponible para todos, pero solo muchos la van a recibir. Y en el capítulo 55, versículos 6 y 7, Isaías hace el llamado, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. La salvación requiere arrepentimiento, requiere fe, requiere una decisión personal de volverse a Dios y abandonar el pecado. Y aquí es donde las profecías de Isaías se vuelven urgentes para nosotros hoy. Porque junto con todas estas promesas de salvación, Isaías también profetizó que llegaría un tiempo cuando ya no sería posible encontrar a Dios, cuando ya sería demasiado tarde para arrepentirse. En el capítulo 55, versículo 6, dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. La implicación es clara, habrá un tiempo cuando no podrá ser hallado, cuando la puerta de la misericordia se cerrará para siempre. Y las señales que Isaías describió para los últimos tiempos, las señales que indican que el día del juicio se acerca, las estamos viendo ahora mismo. Las guerras, los desastres naturales, la corrupción moral, la apostasía religiosa, todo lo que él profetizó está sucediendo ante nuestros ojos. En el capítulo 24, Isaías describe una devastación global que es imposible ignorar. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Y será el pueblo como el sacerdote, el siervo como su señor, la criada como su señora, el que compra como el que vende, el que presta como el que toma prestado, el que debe como el que da al logro. Del todo será vaciada la tierra, y enteramente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. ¿No suena como una descripción perfecta de una crisis económica global? ¿De un colapso del sistema financiero mundial? ¿De una catástrofe que afecte a todas las clases sociales por igual? Se contaminó la tierra bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados, por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Isaías está diciendo que la devastación viene porque la humanidad ha quebrantado el pacto con Dios, ha traspasado sus leyes, ha falseado el derecho. Y como consecuencia, la maldición de Dios consumirá la tierra. Se perdió el gozo de los panderos, se acabó el regocijo de los que se alegran, cesó el gozo del arpa. No beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la ciudad sin orden, toda casa está cerrada, sin que haya quien entre. Hay clamores por falta de vino en las calles, todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. Una descripción perfecta de una sociedad en colapso, donde la alegría ha desaparecido, donde las ciudades están destruidas, donde hay clamor y desesperación por todas partes. En la ciudad quedó soledad, y con asolamiento fue herida la puerta. Porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos,
como olivo sacudido, como rebuscos acabada la vendimia. Solo unos pocos quedarán, como las aceitunas que quedan en el árbol después de la cosecha, como las uvas que quedan después de la vendimia. ¿Y cuándo sucederá todo esto? Isaías nos da pistas específicas. En el capítulo 17, versículo 7, dice, «En aquel día mirará el hombre a su Hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel». En medio de la devastación, en medio del juicio, habrá personas que finalmente abrirán los ojos y se volverán a Dios. Pero para muchos ya será demasiado tarde. En el capítulo 28, versículo 22, Isaías advierte, «Ahora, pues, no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído de parte de Jehová, Dios de los ejércitos». La destrucción ya está determinada, ya está decidida. No es algo que tal vez pase, es algo que definitivamente va a pasar. La única pregunta es ¿cuándo? Y aquí es donde quiero que entiendas algo crucial. No sabemos exactamente cuándo van a suceder estas cosas, pero sí sabemos que van a suceder. Isaías fue claro, estas profecías se cumplirán. Y si las profecías sobre el primer venida de Cristo se cumplieron con precisión perfecta, también las profecías sobre su segunda venida se cumplirán exactamente como están escritas. En el capítulo 63, Isaías describe la segunda venida de Cristo de una manera que te va a quitar el aliento. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? ¿Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder? Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido, y tus ropas como del que ha pisado en lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo, los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Esta es una descripción de Cristo como guerrero, como juez, como el que viene a ejecutar venganza sobre sus enemigos. Sus vestidos están rojos, no porque haya derramado su propia sangre como en la primera venida, sino porque ha derramado la sangre de sus enemigos. Y miré y no había quien ayudara, y me maravillé de que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. En la primera venida, Cristo vino como cordero para ser sacrificado. En la segunda venida, vendrá como león para juzgar y conquistar. Y no habrá quien pueda resistir su poder, no habrá quien pueda escapar de su juicio. Pero hasta ese momento, hasta que llegue el día del juicio final, la puerta de la misericordia sigue abierta. Todavía hay tiempo para arrepentirse, todavía hay tiempo para volverse a Dios, todavía hay tiempo para recibir la salvación. En el capítulo 40, Isaías transmite una de las promesas más hermosas de toda la Biblia: «Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados». Dios quiere consolarnos, quiere hablarnos al corazón, quiere decirnos que nuestro pecado puede ser perdonado. No importa que tan grande sea nuestro pecado, no importa que tan lejos hayamos caído, la misericordia de Dios es más grande. Voz que clama en el desierto, barred camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Esta profecía se cumplió parcialmente con Juan el Bautista, quien preparó el camino para la primera venida de Cristo. Pero también se cumplirá completamente en la segunda venida, cuando toda la humanidad verá la gloria del Señor. Y en el capítulo 43, Dios nos hace una promesa que debería llenarnos de esperanza. «Ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, y Formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador». No importa por qué pruebas estés pasando en este momento, no importa qué tan difícil sea tu situación, si te has entregado a Dios,
Si has aceptado a Cristo como tu Salvador, Él estará contigo. Las aguas no te ahogarán, el fuego no te quemará, porque Él es tu Salvador. Pero déjame ser claro contigo, esta promesa es solo para aquellos que han nacido de nuevo, para aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han puesto su fe en Jesucristo. No es una promesa universal, es una promesa específica para los hijos de Dios. Y aquí es donde llegamos al punto más importante de todo este mensaje. Las profecías de Isaías no son solo información histórica, no son solo predicciones sobre el futuro. Son un llamado urgente a la salvación. Son una invitación de Dios para que te reconcilies con Él antes de que sea demasiado tarde. Porque como dice Isaías en el capítulo 59, versículos 1 y 2, «He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír». El problema no es que Dios no quiera salvarte, el problema es que el pecado ha creado una barrera entre tú y Dios. Pero esa barrera puede ser removida a través del arrepentimiento y la fe en Cristo. En el capítulo 61, Isaías profetiza sobre la misión del Mesías: «El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados». Jesús citó este pasaje al comienzo de su ministerio, identificándose como el cumplimiento de esta profecía. Él vino a predicar buenas nuevas, a sanar a los quebrantados de corazón, a dar libertad a los cautivos del pecado. Pero nota algo importante, Jesús proclamó el año de la buena voluntad de Jehová, pero no mencionó el día de venganza del Dios nuestro. ¿Por qué? Porque en su primera venida vino a salvar, no a juzgar. Pero en su segunda venida vendrá tanto a salvar a los suyos como a juzgar a los impíos. Y ese día se está acercando. Las señales están ahí para quien quiera verlas. El tiempo de la gracia se está acabando. Por eso Isaías hace este llamado urgente en el capítulo 55, «Inclinad vuestro oído, y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios, y del Santo de Israel que te ha honrado». Esta es la invitación final. Inclina tu oído, ven a Dios, oye su voz, y tu alma vivirá. No importa de qué nación seas, no importa cuál sea tu trasfondo, la invitación es para ti. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El tiempo es ahora. No sabemos cuánto tiempo más tendremos. Las profecías de Isaías se están cumpliendo, los eventos que él describió están sucediendo. El día del juicio se acerca. Pero todavía hay esperanza. Todavía hay tiempo para arrepentirse, para volverse a Dios, para recibir el perdón y la salvación que Él ofrece a través de Cristo. Y para aquellos que tomen esa decisión, para aquellos que respondan al llamado de Dios, la promesa es gloriosa. En el capítulo 26, versículo 3, Isaías dice: «Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado». Paz completa, perfecta, en medio del caos del mundo. Paz que sobrepasa todo entendimiento. Paz que viene de saber que estás reconciliado con Dios, que tus pecados han sido perdonados, que tienes vida eterna. Y en el capítulo 40, versículos 28 al 31, viene esta promesa increíble: «¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán». Esta es la promesa para todos los que ponen su esperanza en Dios.
No importa qué tan cansado estés, no importa qué tan débil te sientas, Dios te dará nuevas fuerzas. Te levantará como las águilas, te dará poder para correr sin cansarte, para caminar sin fatigarte. Pero recuerda, estas promesas son solo para aquellos que han puesto su fe en Cristo, para aquellos que han nacido de nuevo, para aquellos que forman parte del pueblo de Dios. Y al final, cuando todo se haya cumplido, cuando el juicio haya pasado, cuando Cristo haya establecido su reino eterno, la promesa final de Isaías se cumplirá, porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Un mundo completamente nuevo, donde no habrá más dolor, no habrá más sufrimiento, no habrá más muerte. Donde Dios habitará con su pueblo para siempre. Esa es la esperanza que Isaías nos presenta. Esa es la visión gloriosa del futuro para todos los que pongan su confianza en Dios. Pero también es una advertencia. Una advertencia de que el juicio viene, de que el tiempo se agota, de que hay que tomar una decisión ahora. Las profecías de Isaías no son solo historia antigua. Son tan relevantes hoy como lo fueron hace 2700 años. Son una ventana al futuro, una revelación del plan de Dios para la humanidad. Y tú, que estás escuchando este mensaje, no estás aquí por casualidad. Dios te ha traído a este momento para que escuches su llamado, para que entiendas la urgencia del tiempo en que vivimos, para que tomes la decisión más importante de tu vida. ¿Vas a responder al llamado de Dios? ¿Vas a arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Cristo? ¿Vas a asegurar tu salvación antes de que sea demasiado tarde? ¿O vas a seguir viviendo como si nada, ignorando las advertencias, posponiendo la decisión hasta que ya no haya tiempo? Recuerda las palabras de Isaías: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. El tiempo es ahora. La decisión es tuya. Pero las consecuencias serán eternas. Si este mensaje te ha impactado, si has sentido que Dios está hablando a tu corazón, no lo ignores. No pospongas la decisión más importante de tu vida. Y si quieres seguir descubriendo los secretos ocultos de la Biblia, si quieres entender cómo las profecías bíblicas se están cumpliendo en nuestra época, suscríbete a este canal. Porque hay mucho más que descubrir, muchas más verdades que te van a cambiar la vida para siempre. Las profecías de Isaías son solo el comienzo. La palabra de Dios está llena de revelaciones que hablan directamente a nuestro tiempo, de advertencias que necesitamos escuchar, de promesas que pueden transformar nuestro futuro. No te quedes solo con este mensaje. Sigue buscando, sigue aprendiendo, sigue creciendo en el conocimiento de la verdad de Dios. Porque como dice Isaías en el capítulo 55, versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Siempre cumple su propósito. Y su propósito contigo es llevarte a la salvación, darte vida eterna, transformar tu destino para siempre. No desperdicies esta oportunidad. No ignores este llamado. El tiempo se agota, pero todavía hay esperanza. Todavía puedes ser parte del plan glorioso que Dios tiene para aquellos que lo aman. Todavía puedes escapar del juicio que viene y entrar en la vida eterna. La decisión es tuya. Pero hazla ahora, mientras todavía hay tiempo. Porque como advirtió Isaías hace más de 2700 años, hay un tiempo para buscar a Dios, y ese tiempo es hoy.